En este evento buscamos aportar a la cualificación de conocimientos de las y los estudiantes de la tercera cohorte del modelo local para la elaboración adecuada del plan de incidencia que ustedes deben presentar como producto final del proceso de formación que están desarrollando, sobre la base de la comprensión de la importancia estratégica que tiene la prevención y atención de las violencias contra las mujeres basadas en el género, garantizando el acceso a la justicia, que es el horizonte estratégico del modelo local. Ahora entonces vamos a escuchar a Juliet Gómez, quien es la directora de la corporación, para concretar un poco más nuestro método de incidencia política y el plan de incidencia que tenemos como trabajo final. Nos alegra mucho como esta posibilidad de encuentro el día de hoy y también pues como la participación que hemos tenido tan nutrida, de verdad que pues es para nosotras un gusto, digamos, poder avanzar digamos, poder compartirles nuestra propuesta de incidencia política que desde la colectiva también, digamos, hemos venido desarrollando en los últimos años, que ha sido pues como toda una apuesta que nos ha implicado de hacer todo un desarrollo de instrumentos, de metodologías. Entonces, bueno, pues si me ayudan con la presentación, vamos entonces compartiendo la información. Nosotras, digamos que inicialmente es contarles que para nosotras la incidencia política es una metodología de trabajo que emplea, que digamos claramente se emplea cada vez con mayor frecuencia en la agenda de las organizaciones de derechos humanos y particularmente de mujeres, y hace parte como estrategias para generar transformaciones mediante cambios políticos. Y aquí hay un asunto muy importante para la Corporación Colectiva Justicia Mujer, así para como para muchas doctrinantes, investigadoras, personas que trabajan este tema. La incidencia política se da cuando podemos tener cambios políticos y podemos también medir esos cambios políticos. Digamos que históricamente el movimiento social de mujeres, las organizaciones han hecho incidencia y han sido como quienes nos han abierto la puerta y nos han dado tutoría en cómo hacer la incidencia, pero realmente, digamos, algo que nos ha ayudado mucho a afinar ese método ha sido claramente, con mucho rigor, definir que hablamos de incidencia política, no siempre que hablamos con un tomador de decisión, no siempre que estamos en un espacio de toma de decisión, sino cuando estamos con un método organizado buscando la generación de cambios políticos. Y esto es sin duda una forma de exigibilidad, y así desde la colectiva lo hemos, digamos, intencionado desde nuestra metodología. Entonces, ¿qué se busca con la incidencia política? Pues buscamos influenciar a tomadores y tomadoras de decisión que tienen competencias en ese diseño de disposiciones jurídicas, en políticas públicas, en actuaciones administrativas o en diferentes acciones relacionadas con nuestra agenda, que es la agenda de derechos humanos de las mujeres, relacionada con la erradicación de las violencias y la discriminación. Y digamos que ahí también es muy importante que nos ubiquemos en que la incidencia o advocacy, nosotros hablamos de incidencia porque nos gusta más la palabra en español que en inglés, que es ese su símil. eh, entonces, digamos, se entiende como esas acciones políticas que se implementan de acuerdo a un plan estratégico o un plan de incidencia, que es la tarea que ustedes tienen como propuesta para poder certificarse de nuestro modelo local. Y adicionalmente, también posibilita enfocar la atención en una problemática específica y que podamos orientar a esos tomadores de decisión del sector público o privado a una solución o cambio político en un tiempo determinado. Aquí otra bandera roja, y es que además de que la incidencia política debe tener un método, un plan de incidencia, identificar un problema, también se dirige no solo a tomadores de decisión del sector público, sino que también llegamos a tomadores de decisión del sector privado. Y esto incluso ha sido bien interesante porque la ley 1257 ha involucrado cada vez más a los actores privados como corresponsables de la toma de decisiones y en la toma de acción en la violencia hacia las mujeres y la discriminación, que son los dos grandes, digamos, temas a partir de los cuales se engloban los derechos, necesidades e intereses de las mujeres. Entonces aquí estos elementos son fundamentales, y también la importancia de ponerle un tiempo a este proceso. Entonces, vamos a la siguiente, por favor. Cuando nosotros entonces hablamos de esto, es muy importante que nos ubiquemos en que es necesario identificar entonces mmm,
enfocar toda la atención hacia un problema específico y intentar identificar también un resultado esperado de incidencia, que es el que nos va a permitir medir el éxito o no del trabajo que hemos hecho. La problemática a la que nos estamos enfocando es la violencia o la discriminación, que puede ser vista desde diferentes perspectivas, incluso desde la interseccionalidad, migración, género, desplazamiento forzado, conflicto armado, derechos humanos de las mujeres, necesidades e intereses, y pensar en cuál es esa decisión que queremos para a partir de la cual vamos a construir el plan y definir pues el tiempo a partir del cual esperamos tenerlo. Entonces, hemos encontrado en la colectiva 7 pasos, que son el resultado de haber revisado 15 modelos a nivel internacional que recogen diversas metodologías para trabajar en este tema. Y nosotras lo hemos sintetizado, y no solo lo hemos sintetizado en la teoría, incluso en el resumen que ustedes tienen del modelo van a encontrar parte de esta información, sino que tenemos experiencias prácticas que soportan un poco que es posible sacar adelante esta metodología de incidencia política. Y esos 7 pasos es que inicialmente debemos identificar el contexto. Ahorita vamos a mirar un poco en detalle cada uno de estos puntos. Vamos a identificar cuál es entonces ese problema político, el resultado esperado, las estrategias, el mapeo de tomadores y tomadoras de decisión, que no es solamente tener un Excel con teléfonos y con datos de contacto, nombres y correos electrónicos, sino acercarse un poco más a la posición, al interés y al nivel de influencia que tienen esas personas que pueden influenciar a favor o no del cambio político que queremos a partir de nuestro plan de incidencia. Y bueno, como el tiempo, los recursos, y también otro asunto muy importante, que es poder involucrar acciones de información, educación y comunicación a través de la definición de mensajes clave y de toda, incluso la estrategia del marketing social, del marketing político, que son herramientas muy útiles y que sin duda ayudan bastante a la hora de buscar cambios políticos. Vamos a la siguiente. Entonces, acá, cuando hablamos del contexto, es muy importante poder conocer digamos, ubicarnos en las condiciones de tiempo y el espacio en el cual vamos a desarrollar el análisis específico y teniendo en cuenta ese contexto. No es lo mismo que hagamos incidencia en Ituango, como nos estaba mostrando ahora Luz Miriam, hacerla desde acá en Medellín o incluso desde Bogotá. Nosotros hacemos parte de la Red Nacional de Mujeres y también desde allá hacemos incidencia. Hoy estamos impulsando también con 91 organizaciones el proyecto de causa justa, buscando la liberalización total del aborto, que salga del Código Penal, y cada una de las estrategias son diferentes en función de ese contexto, y que sin duda pues ese contexto siempre tiene que incluir las miradas diferenciales, las miradas interseccionales y el enfoque de género. Y acá pues también cuando hablamos de, ustedes van a tener adicionalmente de pensar en cuál es el contexto en el que quieren hacer su plan de incidencia, pensar cuál es ese problema político al que le van a apuntar de una manera más detallada que simplemente hablar de violencias y discriminación hacia las mujeres. Y también como que muy importante que puedan identificar allí cuál es ese cambio político que pueda ser medible. Entonces, por ejemplo, nuestro interés, como nos contaba Luz Miriam ahora, es que en el plan de desarrollo queden incorporadas pues estas temáticas de forma específica, o que en mi lugar de trabajo, que es una entidad pública o una entidad privada, adoptemos una ruta para la prevención del acoso, para la respuesta de las violencias, para la remisión y la atención cuando identifiquemos este tipo de casos. Digamos que aquí hay como diferentes niveles que son importantes tenerlos presentes. Vamos a la siguiente. Acá también es fundamental entonces entender eso que tanto nombramos como el cambio político. Digamos, en la literatura este tema se llama el REA, resultado esperado de advocacy, y nosotros le hemos denominado resultado esperado de incidencia. Y digamos que aquí lo que vamos a hacer es identificar pues ese objetivo, y vamos a pensar cómo lo vamos a hacer, qué actividades vamos a hacer, en qué contexto, qué personas también se van a ocupar de desarrollar esas actividades un poco para poder entender si vamos a hacer movilización social, si vamos a tener acciones de lobby, si vamos a realizar campañas, vamos a empapelar el pueblo, vamos a empapelar la oficina. Y esto es muy importante porque existen múltiples estrategias. Nuestras acciones de incidencia política suelen estar para nosotras como colectiva en el marco de nuestra metodología, por ejemplo, de litigio estratégico también. Entonces ahí, por lo general,
hay diferentes estrategias como acciones jurídicas que acompañan de repente esas acciones de incidencia, porque para nosotros la incidencia nos puede permitir exigibilidad política o incluso resultados jurídicos, y por eso dentro de esa cantidad de estrategias o de metas y de acciones, digamos, podemos combinar diferentes alternativas. Vamos a la siguiente. Acá es muy importante también saber con quiénes y cuándo vamos a hacer esas alianzas y a tener este trabajo. Digamos que el mapeo es uno de los puntos más importantes, así como la definición del resultado esperado de incidencia y la definición de los mensajes clave. Cuando hablamos del mapeo de los tomadores de decisión o de las audiencias a las que vamos a dirigir nuestro plan, entonces lo que vamos a hacer es con esto tener una herramienta de análisis para conocer y entender la forma en que funciona el Estado o esa institución en la que estamos mapeando, y también un poco conocer cuál es el nivel de interés que pueden tener de cara a ese resultado esperado de incidencia, cuál es la posición que ocupan o el grado de influencia también que tienen, es decir, el poder que tienen para poder sacar adelante ese resultado de incidencia, o incluso cuando nosotros mapeamos, también ahí lo que hacemos muchas veces es identificar incluso con quién, de qué partido político es ese tomador o tomadora de decisión que está involucrado en esta toma de decisión para lograr el resultado esperado de incidencia, en qué cree, dónde estudió, si es de una corriente más liberal o más conservadora. Eso se puede hacer independiente de que sea un secretario de despacho, porque la incidencia política no solo está pensada, como lo decía ahora, para los agentes del Estado, sino también para actores privados y para cualquier persona que tenga poder de decisión en una institución o en un escenario. Entonces es muy importante esto porque nos posibilita leer desde estos tres elementos: posición, poder e interés. ¿Cómo le vamos a llegar? Si le podemos llegar a partir de una estrategia para involucrarle, de una estrategia que de repente implique convencerla, u otra que implique neutralizarle o simplemente monitorear ese nivel de influencia, de interés, de poder y de posición que tiene respecto a ese resultado esperado de incidencia. Y acá también nosotros podemos tener un mapeo de actores, de los validadores, de las organizaciones o personas aliadas, porque además de definir ese resultado esperado de incidencia, de hacer el mapeo y de tener los mensajes claves, nosotros también debemos definir quiénes son las alianzas, qué alianzas vamos a tener. Si vamos a tener también validadores o personas que nos puedan servir como caja de resonancia, incluso figuras públicas o personas con un nivel de reconocimiento, bien sea en la empresa, en la institución pública o en la institución privada o en el mismo Estado, en la sociedad en general, como a veces en grandes procesos de incidencia, pues se han utilizado figuras públicas para ello. Entonces acá esto es muy importante, teniendo muy claro que es fundamental definir entonces el tiempo, si vamos a requerir dinero, pues es todo un plan de trabajo que tiene que tener estos detalles, y mientras más los tenga, pues más éxito va a poder, va a tener su implementación. Vamos a la siguiente. No sé si ustedes han escuchado hablar de esta mujer. Mary Winston Jackson fue, pues digamos, una mujer bastante, que ha marcado una historia bastante importante, porque ella fue como una mujer, además negra, ingeniera, que fue calculista en en la división de cálculo del área oeste, que pues en la NASA, antes de que la NASA fuera la NASA, ella quería tener un cargo de supervisora en la NASA y tenía que hacer un curso, pero no podía hacerlo porque era mujer y porque era negra. Ella planeó, hizo una estrategia de incidencia para lograrlo, y bueno, finalmente le salió bastante exitosa y logró pues como sacar adelante dos programas muy importantes en la NASA que lograron incluso visibilizar el lugar de las mujeres en la ciencia. Si quieren vamos a la siguiente y me cuentan si alguna vez han visto esto, Mary porque Jackson, quisiera que... Petición para asistir a cursos en la secundaria Hampton. Buenos días, señoría. La secundaria Hampton es una escuela de blancos, señora Jackson. Sí, se escucha bien. Virginia sigue siendo un estado segregado. No importa lo que diga el gobierno federal, no importa lo que diga la Suprema Corte. La ley es la ley.
Señoría, si me permite, mi caso presenta circunstancias especiales. ¿Qué justifica que una mujer de color vaya a una escuela de blancos? ¿Puedo acercarme, señor? Señoría, usted debería entender la importancia de ser el primero. No entiendo, señora Jackson. Usted fue el primero de su familia en servir en las Fuerzas Armadas, en la Marina, el primero en ir a la universidad, George Mason, y el primer juez estatal recomisionado por 3 gobernadores consecutivos. Veo que hizo su tarea, señora. Sí, señor. ¿Y cuál es su punto? El punto es, señoría, que ninguna mujer negra en el estado de Virginia ha ido a una escuela de blancos. No se ha visto. Sí, nunca. Y antes de que Alan Shepard subiera a un cohete, ningún norteamericano había tocado el espacio. Y ahora será recordado por siempre como el hombre de la Marina de New Hampshire, el primero en tocar las estrellas. Y yo, señor, yo planeo ser ingeniera en la NASA. Pero no puedo hacerlo si no tomo clases en esa escuela de blancos. Yo nunca cambiaré mi color. Así que mi única opción es ser la primera. Y no lo lograré sin usted. Señoría, de todos los casos que atenderá hoy, dígame cuál importará en unos 100 años. ¿Cuál hará que usted sea el primero? Ay, no. Solo a las clases nocturnas, señora Jackson. Esto es un poco el poder de la persuasión, que es un elemento clave cuando hablamos de incidencia política. Entonces, cuando nosotros tenemos al frente o en nuestra mente ese tomador o tomadora de decisión a quien queremos llegar para generar nuestro cambio político, debemos un poco pensar en saber dónde nació, por ejemplo, dónde se crió, dónde estudió, su tesis de qué la hizo. O sea, estos elementos son muy importantes, cómo está conformada su familia, cuáles son sus creencias religiosas, por ejemplo. Esta información es bastante útil. Ella, por ejemplo, tejió una estrategia con un plan de incidencia clave y, digamos, usó la seguridad, generó cercanía, subvirtió la ley porque le dijeron que eso no se podía. Si nosotros, las personas que trabajamos por la reivindicación y la defensa de los derechos humanos, necesidades e intereses de las mujeres, no tenemos claro que hay que todo el tiempo tener que subvertir los mandatos y lo que se supone que no se puede, no vamos a lograr las transformaciones y esos cambios políticos, que es justamente lo que la incidencia permite como una vía de exigibilidad para resultados políticos o resultados jurídicos. Acá es muy importante hacer la otra parte del cambio para que sienta que tiene en sus manos un poder y una capacidad de agencia y una posibilidad transformadora. Y eso ella lo hizo con ese juez, incluso rompió el protocolo, generó cercanía y le dijo, no, yo quiero ser la primera, pero usted también puede ser el primero conmigo. Entonces es muy importante esta posibilidad. La película se llama Talentos Ocultos, se las recomiendo un montón. Ella mapeó, hizo su tarea, mapeó a ese tomador de decisión al que le quería llegar. Y digamos que es bien interesante porque nos posibilita comprender eso, que esos mensajes claves son los mecanismos adecuados para que podamos llegar a esos actores con los que estamos trabajando. Vamos a la siguiente. Acá nosotros, por ejemplo, en la ciudad de Medellín, desde la colectiva, hemos impulsado en diferentes momentos en el marco de nuestra metodología de litigio estratégico de incidencia política, acciones con planes de incidencia. Desde el programa Mujeres sin Fronteras por el Derecho a una Vida Libre de Violencia, este ha sido uno de los componentes. Y en el 2019, cuando empezamos, identificamos que iba a haber un periodo de transición cuando se acababa la administración anterior y llegara a esta, sin que hubiesen medidas para responder al tema de refugio y migración y de las violencias basadas en el género. Y por eso nos dimos a la tarea de diseñar un plan de incidencia para que la administración municipal creara una subcomisión integrada por diferentes instancias que pudieran adoptar un plan que sirviera como de choque, entre tanto se adoptaba el plan de desarrollo,
y pues se iniciaba y se empezaba su ejecución. Entonces nosotros lo que hicimos allí fue pues lograr resumir esos 7 pasos de los que hablábamos, que ustedes los encuentran en nuestra metodología de incidencia política, que está en el módulo del modelo que están cursando actualmente. Y estos, digamos, la metodología de esos 7 pasos la condensamos en un plan también que adicionalmente tenía 13 momentos en el que identificamos ese problema político que eran las barreras en la garantía de derechos de las mujeres, refugiadas y migrantes, víctimas de violencia basada en el género que estaban asentadas en Medellín. Queríamos que se generara ese cambio político que está señalado acá en la columna 2. Definimos cuál era el periodo, a qué actor político le queríamos llegar, cuál era el cambio o acción política, que era contribuir en la eliminación de las barreras para el acceso a derechos de esta población, y también definimos cuáles eran las características de la decisión que queríamos, y era claramente que se generara un espacio para que se pudiera hacer análisis y toma de decisiones en sede de política pública. Vamos al siguiente, por favor. También definimos entonces un alcance geográfico, hicimos un mapeo de esos actores, y pues para eso utilizamos incluso esos instrumentos que los tenemos acá en la corporación y que los hemos desarrollado para eso. Pero si no se tienen estos instrumentos, usted puede hacerlo en un Excel o lo puede hacer en un Word. Y acá lo que estamos haciendo es haciendo ese análisis de mapeando a esas personas involucradas en la toma de decisión, un poco para conocer esa posición, ese interés, el grado de afinidad con la estrategia que teníamos, y poder definir si íbamos a involucrar, a convencer, a persuadir, a neutralizar o a monitorear. Afortunadamente, en el 2019, quizá hoy el mapa ha cambiado, había mucha más, pues digamos, mucha voluntad política para visibilizar el tema. Hoy hay otros análisis políticos que se hacen a pesar de que esto es una crisis humanitaria tremenda. Y acá pues también mapeamos esas audiencias secundarias que nos podían ayudar o al contrario no favorecer de manera pues positiva ese resultado esperado de incidencia. Vamos a la siguiente, por favor. Acá también entonces definimos que queríamos y debíamos llegar a un escenario de articulación desde donde íbamos a catapultar o impulsar ese cambio político de nuestro plan, y también pues como cualquier actividad en un ejercicio de planeación riguroso que se debe tener, se definieron qué medidas esperábamos y digamos un plan de trabajo con cronogramas, con actividades. Entonces digamos esto hizo parte de lo que en su momento realizamos, y vamos a la siguiente. Y adivinen qué, pues sí, lo logramos. Se creó la primera instancia de articulación interinstitucional del país para la atención a las mujeres migrantes refugiadas. Estábamos yendo contra el reloj porque teníamos apenas unos escasos 6 meses para lograrlo. Se logró la elaboración de ese plan de respuesta de la subcomisión, y arrancamos con cerca de 20 organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y de la cooperación internacional, porque mapeamos que esto era un tema en el que el Estado no tenía tanta experiencia, aunque tuviese la plata o tuviese que sacar la plata y la responsabilidad de garantizar estos derechos, pero que esta experiencia sí la tenía la cooperación internacional. Entonces en este escenario sí o sí tenía que participar la cooperación internacional. Bueno, tuvimos un amplio cubrimiento en medios, y fue como una noticia bien importante porque fue la primera instancia que a nivel nacional se creó para trabajar el tema de refugio, género y migración. Hoy en día tenemos todavía este espacio, como todo lo que se hace en incidencia. El trabajo difícil o arduo no es hacer el plan de incidencia, no es alcanzar el resultado esperado de incidencia, es mantener el resultado. Y hoy, 3 años después, seguimos trabajando para ese resultado. Si quieren, vamos a la siguiente. Acá un poco el reporte, les vamos a compartir aquí una de las notas, que ahorita al inicio también la proyectamos. Vamos a la siguiente. En Medellín, 8 organizaciones instalaron una subcomisión que atenderá a mujeres venezolanas residentes en la ciudad y que atraviesan situaciones críticas como la explotación sexual. La iniciativa, pionera en el país, busca articular sectores como la salud, la justicia, la educación para proteger sus derechos como migrantes.
El programa se creó para que la alcaldía entrante tenga en su agenda los derechos de las mujeres venezolanas. Tuvimos acercamiento a mujeres en apartado hoy acá en la ciudad de Medellín para identificar sus necesidades y también las hemos acompañado psicológica y socialmente y jurídicamente, y pues a partir de toda esta articulación se identificó desde las 8 organizaciones que impulsamos la iniciativa la importancia de exigirle al Estado local y departamental tomar acción y medidas específicas para la respuesta a esta crisis humanitaria. Y es que muchas mujeres venezolanas hoy atraviesan situaciones de vulnerabilidad. Es claro el asunto de que se enfrentan a una ciudad con un conflicto armado urbanizado del que pues desconocen cuáles son las dinámicas, el tema de la explotación sexual, comercial y la hipersexualización de la oferta laboral, la violencia documental por parte de sus compañeros que muchas veces son quienes tienen los documentos. Para acceder a la ruta de atención pueden llamar a la línea 123 Mujer o acudir a los puntos de ACNUR ubicados en Alpujarra. Bueno, un poco esto fue parte del resultado. Vamos a la siguiente, como que después de 2 años, incluso esta noticia que les vamos a compartir salió este fin de semana en los medios de comunicación y tiene que ver con la sostenibilidad de las acciones de incidencia. Dale. Medellín cuenta con una clínica jurídica para el restablecimiento de los derechos de mujeres refugiadas y migrantes. Por eso ACNUR, el Comité Internacional de Rescate y el Consejo Danés para los Refugiados son algunas de las organizaciones que conforman esta clínica. El objetivo de la Clínica Jurídica Feminista es analizar casos de mujeres refugiadas y migrantes para cumplir con la garantía de sus derechos. Esta clínica surge en el marco de la Comisión Segunda del Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres, que se encarga de coordinar y articular estrategias para eliminar las barreras de acceso para la atención a mujeres víctimas de violencias. Distintas dependencias y organizaciones se han articulado para analizar los casos de aquellas mujeres que han denunciado ser víctimas de violencias basadas en género y a quienes se les ha negado la atención en salud, justicia y protección. Particularmente la Corporación Colectiva Justicia Mujer conceptualiza las clínicas jurídicas feministas como un método de trabajo interdisciplinario para el abordaje, análisis y litigio psicojurídico de casos en los que hay una vulneración o riesgo de vulneración de los derechos humanos e intereses de las mujeres y que son susceptibles de tramitarse a través de acciones judiciales o de incidencia política. Hasta ahora han sido atendidas 250 mujeres refugiadas y migrantes, 232 de ellas son venezolanas que han denunciado xenofobia y que se les ha negado atención inmediata en urgencias. Digamos acá, después de que en el 2019 logramos avanzar con la creación de la subcomisión, ha sido un trabajo difícil sostenerlo. Acá veíamos a la actual secretaria de las Mujeres desde donde se ha intentado mantener y liderar el espacio, y como les contábamos, con otra metodología que la colectiva tiene, que es la de clínica jurídica, pues hemos logrado seguir involucrando a estos actores de la subcomisión para mantener ese resultado esperado de incidencia, que es que en la agenda se visibilice la interseccionalidad y la vulneración de derechos en el tema de género, refugio y migración, pero con la particularidad incluso de hablar de violencias basadas en el género. Vamos a la siguiente. Entonces, digamos que acá pues es bien importante, estos son algunos de las experiencias que hemos tenido en el tema. Otras experiencias de manera muy rápida les voy a contar. Vamos a la siguiente, que hemos tenido desde la colectiva haciendo este trabajo fue una acción jurídica que hicimos para la defensa de 5 mujeres víctimas de violencias basadas en el género, de violencias sexuales y diferentes formas de violencia en el marco del conflicto armado, que tenían pues como más o menos en promedio entre 15 y 20 años de falta de respuesta estatal. Nosotras agrupamos esos 5 casos, identificamos patrones de vulneración de derechos e hicimos un litigio estratégico que tenía también un componente de incidencia política e interpusimos una acción de tutela en contra de 7 instituciones del Estado, del orden local y nacional, y logramos un fallo favorable a los derechos e intereses de estas mujeres. Y dentro de ese litigio estratégico, porque para nosotras cuando hablamos de litigio estratégico, entonces teníamos en este proyecto, por ejemplo, un componente de intervención psicosocial, uno jurídico,
uno también de movilización social, otro de acciones de información, educación y comunicación, y uno claramente de incidencia política, en el que nuestro resultado era que se creara el primer subcomité de justicia transicional adscrito al comité, el primer subcomité de género, perdón, adscrito al comité de justicia transicional, que como ustedes saben lo preside el alcalde, al que asisten secretarios y secretarias y diferentes autoridades con competencia en la creación de políticas públicas en el tema de atención y prevención de las violencias en el marco del conflicto armado. Y nos decían que eso era imposible, o sea, que era más fácil que nos reuniéramos con el presidente de la República a que el alcalde de la ciudad de Medellín con su gabinete aceptara la creación del subcomité de género. Pues también tejimos un plan de incidencia definiendo un resultado esperado de incidencia, unos aliados y aliadas. Ahí estuvimos como organización aliada Mujeres que Crean, a Abogados Sin Fronteras Canadá, a la Mesa de Víctimas de Medellín, donde directamente mapeamos a las mujeres que hacían parte de la mesa para que nos apoyaran como validadoras de la estrategia. Y adivinen qué, vamos a la siguiente. Pues también lo logramos. Digamos que fue bastante emocionante lograr que, pues no solo el fallo, sino la creación del primer subcomité, porque también fue como la materialización y la puesta en marcha de esta metodología. Entonces, bueno, hoy les estamos animando a partir de estas que han sido nuestras experiencias de éxito, en las que, digamos, es fundamental, pues, reconocer esto, que cuando hablamos de incidencia política, pues, estamos generando cambios políticos, se exige seguimiento y bastante rigurosidad, porque también hay que definir incluso indicadores para que logremos como avanzar con esos resultados esperados y con la interlocución a partir de, digamos, estas metodologías que cada vez son más, pues digamos, no estamos haciendo nada diferente porque no nos estamos inventando el agua tibia. Como lo he dicho, la incidencia es una práctica de la que nos han enseñado los movimientos sociales toda la vida, pero ponerle un poco de método de verdad que ayuda. Entonces, la idea es motivarles un poco a que puedan recoger estas experiencias para que se motiven y puedan aplicar la metodología, porque esto, digamos, estas experiencias que les hemos compartido hoy tienen diferentes perspectivas, pero también es posible, como les decíamos, sacar adelante un plan de incidencia en organizaciones para tener acciones específicas favorables a nuestra agenda. En este momento entonces le doy la bienvenida a Paula, quien es la coordinadora del proyecto Mujeres Sin Fronteras, y ella nos va a dar pues como un mensaje final para cerrar este espacio. Bueno, finalmente queremos agradecerle a la directora de la Corporación Colectiva Justicia Mujer, a Juliet Gómez, a la subdirectora Natalia Álvarez, Angélica y a todo el equipo técnico y tecnológico de la colectiva que están a cargo de acompañar esta tercera cohorte, a la delegada del Fondo Fiduciario de la ONU, a Luz Miriam Mazo de AMI y a los estudiantes y las estudiantes de la tercera cohorte del modelo local Más Justicia Menos Barreras que nos acompañaron el día de hoy. Queremos además reiterarles, compañeros, compañeras, que puedan culminar satisfactoriamente todos los módulos del modelo. Recordemos que tenemos hasta el 30 de noviembre para hacerlo. El modelo digamos, nos permitirá fortalecer las competencias para la atención humanizada y de calidad de las violencias contra las mujeres basadas en el género, y recordemos que esta cohorte particularmente tiene una novedad en el tema de refugio y migración que aporta una mayor cualificación para atender con perspectiva de género un fenómeno tan actual en nuestro país como lo es el flujo migratorio mixto. Finalmente, queremos compartirles que para el mes de noviembre estrenaremos una nueva edición del podcast Entre Alas y Raíces, Voces de Refugiadas y Migrantes, que en su primera edición tuvimos emisiones durante el 2020, y para este año tendremos un nuevo capítulo sobre el modelo local Más Justicia Menos Barreras, sobre género, refugio y migración. Finalmente, agradecemos a todos, a todas por ayudarnos a construir territorios con más justicia, menos barreras, menos violencia y xenofobia hacia las mujeres. Hasta pronto y muchas gracias.